Continuamos con la preocupación respecto a qué es lo que está ocurriendo a nivel universitario en cuanto al presupuesto. Ya veníamos advirtiendo sobre el Observatorio de Gasto Público y el informe que elaboró en torno a esta posibilidad de un gasto inadecuado, podríamos decirlo. Bueno, vamos a saber qué exactamente dice ese informe, pues estará con nosotros Leonardo Gómez Ponce, él es periodista y coordinador de dicho observatorio. También vamos a analizar en los siguientes minutos el caso de Ana Galarza. Ustedes recuerdan, fue asambleísta y fue destituida en el 2019. Fueron algunas irregularidades las que se habrían encontrado en su despacho y el denunciante, Lenin Rodríguez, estará con nosotros para dialogar sobre este caso porque se reactiva a partir de una denuncia penal que habría ya iniciado Ana Galarza en contra de Rodríguez. Finalmente, un tema no menos importante, cómo está la salud en cuanto al COVID-19. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en los niños, porque es necesario saber que ante la variante, en este caso Delta, que se entiende es mucho más agresiva para el contagio de niños, cómo está afectando y cuál es la recomendación que se puede entregar para el cuidado de los pequeños en casa. Son las 6:36. Me permito saludar ya a nuestro invitado, a nuestro primer invitado, pero nuevamente, para poder entender el texto vamos a ponerlo en contexto, pero quiero iniciar con algo que trascendió en las últimas horas. El Gobierno Nacional ha presentado un presupuesto global destinado a las universidades que asciende a 1.106,1 millones de dólares. Corresponde a un incremento del 28,7 millones entre el 2020 y 2021. Lo informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, en un boletín de prensa con fecha de miércoles 25 de agosto. Además, se señala que con el objetivo de optimizar el destino de los recursos, el gobierno envió al Consejo de Educación Superior la propuesta de una nueva distribución de fondos a los centros de educación superior para el último trimestre. Por otro lado, diario El Comercio destaca que es falso que el gobierno haya eliminado becas. Estas han sido eliminadas por decisión propia. Instituciones particulares que recibiendo fondos públicos ahora pretenden desentenderse de los derechos de nuestros jóvenes de recibir una beca, dice textualmente el documento que fue difundido por la CENESID. Esto trascendió en las últimas horas después de que se ha advertido de que hay una reducción. Quiero partir por ahí, luego vamos a profundizar en el tema del observatorio y su informe. Me permito saludar a Leonardo Gómez Ponce, periodista y coordinador del Observatorio de Gasto Público, quien ya está con nosotros conectado en línea directa a través de las redes sociales. Leonardo, bienvenido, buenos días. Gisela, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Es importante destacar esta información. Se habla de que existe un incremento. Por otro lado, las universidades se han pronunciado porque no es así, hay un recorte. ¿Qué es lo que está pasando en esta labor que se realiza de investigación, de análisis de las cifras y también como experto desde el periodismo en materia económica? ¿Qué se puede decir sobre este escenario en el que al parecer habría una contradicción? ¿Lo tenemos? ¿Algo Me pasó? parece que se fue al internet brevemente. Sí, estamos, nuevamente, estamos conectados. Aquí Leonardo. estamos. Perfecto. Listo. Bueno, habría que revisar un poco las cifras años atrás para saber qué es lo que sucede con el presupuesto de las universidades. Si revisamos el presupuesto desde el 2016, por ejemplo, entre 2016 y 2020 ya hubo una reducción equivalente a un 17,42%. Estamos hablando de que en el 2016 hubo un presupuesto de 1.412 millones y para el 2020 el presupuesto de más de 30 universidades y escuelas politécnicas estatales fue de 1.166 millones. Estamos hablando de una reducción de 246 millones, un poco más por ahí. Es decir, gradualmente sí se ha reducido el presupuesto de las Ujú. universidades.
si consideramos universidades y escuelas politécnicas. Sin embargo, a pesar de esa reducción, la ejecución de esos recursos, es decir, el uso que estas instituciones le dan a ese dinero, no llega ni al 90%. Entonces, son datos que sí llaman la atención. Por un lado, la reducción del presupuesto gradual que se ha dado en los últimos 4 o 5 años, pero por otro, que pese a la reducción, las universidades no llegan a usar todo el dinero que se les asigna. Ujú. Ahora, esto, ¿qué es lo que implica? Porque entendemos que de acuerdo a este informe, ya que se lo ha mencionado, establece que no habría una ejecución adecuada entonces del presupuesto, que son destinados recursos, pero las universidades no los están ejecutando. Hablemos en este porcentaje ya global. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución que tienen las universidades? Y sobre todo, si es que se ha identificado la causa por la que no existe una ejecución óptima de estos recursos. El presupuesto hasta al cierre del 2019, nosotros recordarás el informe que publicamos, lo hicimos en mayo del 2020, después de esta medida poco popular que tomó o que quiso en su momento tomar el exministro de Economía Martínez para una reducción del presupuesto universitario. Publicamos entonces, lo estaremos actualizando por los siguientes días. Pero al cierre del 2019, la ejecución presupuestaria en términos generales llegaba con las justas al 85%, era 84,68%, algo así. Quedaba un sobrante del 15%, como insisto, en términos generales, sin usar. De acuerdo a la ley, lo que establece es que los sobrantes del presupuesto de este año quedan acumulados para el siguiente. Sin embargo, sí llama la atención que no se logra ejecutar ni siquiera, como te digo, al 90% de los presupuestos en términos globales. Las causas realmente las desconocemos por realmente una corresponsabilidad que debería existir por parte de las universidades, y es que como instituciones que reciben fondos públicos deberían las instituciones transparentar en detalle el uso que se les da a estos recursos. Sin embargo, no es el Leonardo, caso. pero ¿qué es lo Toda que la se información que advierte? hemos podido recolectar, ¿Qué es ajá. lo que ustedes han identificado? Porque si existe esta necesidad de transparentar, es porque tal vez existe algún indicio de que no se está haciendo una manera adecuada o no se está realizando una planificación adecuada. Podría ser, ¿ustedes han logrado identificar cuál es la falencia por la que no se realiza esta ejecución de presupuesto? Es decir, hay una justificación, pero eso lo vamos a hablar más adelante, pero ¿qué es lo que ustedes han identificado para que sea una debilidad en cuanto a esta ejecución? No me atrevería a justificar o a, digamos, atacar a las universidades en el sentido de que en qué están gastando más. Estamos seguros de que el 80% del presupuesto que reciben se utiliza para el pago de profesores y personal administrativo. Internamente no podríamos nosotros obtener esa información, dado que, como te digo, la verdadera falencia es que ellos no transparentan la información. Cuando tú ingresas a un portal institucional, cuando o sea, es una institución que recibe fondos públicos, debería estar plenamente identificado todo lo que tiene que ver con nómina, todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, con lo que tiene que ver las remuneraciones que reciben sus funcionarios. Sin embargo, de las más de 30 instituciones universitarias que revisamos, ninguna cumple con esta norma. Entonces, es realmente muy complejo saber en detalle por qué, o sea, en qué se está gastando más o en qué no se está gastando lo adecuado. Esa parte sería muy complejo saberlo por... Son las 6:44. Estamos Como te dialogando cuento, con Leonardo que sí Gómez están Ponce, cometiendo papel periodista y público. coordinador del Observatorio de Gasto Público. Leonardo, al parecer tenemos algún problema en la conexión y esto hace que se corte este diálogo. Esperamos que se pueda Ahí mejorar estamos mejor. esta conexión, porque sí tenemos esta dificultad para poder comprenderlo mejor. Ahora, Leonardo, uno de los argumentos en estos mismos estudios nos acompañó el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi y mencionaba que si los fondos no son
depositados o transferidos de manera oportuna. Primero es como se aprueba el presupuesto en marzo, a inicios del año, pero finalmente son transferidos más allá de los 6 meses. ¿Cuál es el tiempo que le queda a las universidades para poder ejecutar ese presupuesto? Esto también podría ser una consideración importante que se puede hacer en cuanto a este gasto que realizan, porque más allá de mirarlo solamente como no se ejecuta de manera óptima, también se podría mirar esta parte que es el cómo está manejando el Ministerio de Finanzas las transacciones, es decir, si es que se realiza la planificación y la transferencia de manera oportuna. Por supuesto, puede ser una causa bastante fuerte para la falta de ejecución, el hecho de que no se estén transfiriendo los recursos de manera puntual. Sin embargo, en ese punto debo recalcar en la corresponsabilidad de las universidades. Si es que el presupuesto no está siendo transferido en el momento adecuado, entonces deberían en su momento también darlo a conocer. Como te digo, no existe al momento información de transparencia en las universidades públicas. En las secciones de transparencia que se manejan, no hay registros, por ejemplo, de nómina, de las remuneraciones de nómina. Tampoco está registrado la ejecución presupuestaria. La información que hemos podido recolectar es del Ministerio de Finanzas. Tenemos inconvenientes con esta Pero comunicación, Leonardo. ninguna de las 30 universidades en sus portales muestran eso. De acuerdo. Esta información Aquí estamos, es hola. muy importante poder destacarla. Nos referimos a cuál es el nivel de transparencia que se puede reflejar en cuanto al gasto que realizan las universidades. Son las 6:46. Esperamos que podamos tener una conversación mucho más fluida y superar este problema técnico, porque sencillamente es un tema técnico. Por otro lado, también es importante mencionar cuál es el siguiente paso. Sabemos que el Observatorio de Gasto Público realiza algunos estudios. En esta ocasión se ha enfocado en esto. Si es que realmente se está realizando una ejecución presupuestaria desde las universidades de manera óptima. Pero, ¿qué es lo que pasa? También no sé si se tiene previsto realizar un análisis, un estudio respecto a las universidades cofinanciadas, que ahora también están en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera. Se dice que van a eliminar las becas por esta decisión del gobierno de disminuir los recursos, pero ya hemos dado lectura a esta información desde la Secretaría de Educación Superior, en la que dice que es una decisión únicamente de las universidades particulares y que tienen fondos también públicos. En ese sentido, ¿cuál es el análisis? Tal vez se está avanzando en algún informe también sobre cómo se está manejando, porque si el fondo público que llega a estas universidades es únicamente para becas, lo que se entiende es que al momento de eliminarlas, ellas están rechazando algún porcentaje de estos recursos, Leonardo. Por supuesto, es un análisis que estamos realizando para el siguiente informe que estaremos publicando dentro de unos días con la actualización de la ejecución presupuestaria de las universidades públicas. Aquí planteo dos preguntas y nos estamos manejando con estas dos preguntas. La primera es, ¿por qué una universidad privada necesita ser financiado con fondos públicos? Es decir, es importante que los estudiantes que tengan alguna dificultad para ingresar a carreras que no existen, a lo mejor en universidades públicas, puedan tener la opción de estudiar en una universidad privada, que sí tenga esta carrera, o que puedan acceder a una educación mejor, en todo caso. O sea, las becas son importantes. Sin embargo, también es importante que estas universidades puedan mostrar en qué se está gastando este dinero. Es decir, hemos querido ingresar, por ejemplo, al detalle de cómo se está utilizando el dinero de las becas en ciertas universidades privadas, pero no se nos ha dado la información y esas mismas universidades rechazan entregar esa información. Entonces, al ser fondos públicos, las universidades, aunque privadas, también están obligadas a mostrar ese gasto. Sobre todo cuando hay universidades privadas que tampoco hacen públicos sus estados financieros y en su caso, bueno, tampoco están obligadas, pero no olvidemos casos, por ejemplo, como el de la Universidad Tecnológica Equinoccial, que fue señalada por una deuda al IES de 7 millones
y que al hacerse público por boca de un funcionario del IES, inició un proceso en contra de un articulista. En el mismo caso, durante el confinamiento se despidió a personal en condiciones nada favorables y de lo que tengo entendido, hasta hoy no los liquida. Entonces, sí, por un lado son universidades privadas y no están obligadas a cumplir con los parámetros de transparencia que tiene una universidad pública. Sin embargo, antes de convertirse en un actor político y salir a dar declaraciones respecto a la suspensión de becas o en algunos casos de salir a protestar a las calles, quisiera o me encantaría realmente ver por parte de la academia, de los representantes, los máximos representantes de la academia, mostrar, por ejemplo, un análisis serio y detallado de cómo se está utilizando el presupuesto, algo que salió del observatorio y no de una universidad, por ejemplo. Ujú. Quiere decir que incluso estas universidades, las cofinanciadas, no han tenido una información clara respecto a cómo se están invirtiendo estos recursos o realizando la ejecución de los mismos. ¿Ha existido tal vez ya algún acercamiento con alguna de ellas desde el Observatorio de Gasto Público para conocer estos detalles o siempre existe un hermetismo en torno a lo que se está solicitando? Que, claro, atañe a la información o a los recursos públicos. Por supuesto, hemos buscado información directamente con universidades públicas y privadas. Sin embargo, las universidades privadas, justificadas en el hecho de que son privadas, pues no han entregado información o mandan información muy escueta. Lo mismo con las universidades públicas. Cuando se les ha pedido información respecto a su ejecución presupuestaria, lo que hacen es subir a su portal, no en todos los casos, su informe anual de gestión, en donde te detallan de manera general cuántos estudiantes tienen, cuántos han subido, han bajado, y quizás el presupuesto en términos generales. Pero para acceder al detalle de, por ejemplo, cuánto se está invirtiendo en becas, no en números de estudiantes, sino en montos de dinero, porque recordamos que es dinero público, dinero que le pertenece a los ecuatorianos, esos detalles faltan, tanto en universidades públicas como en universidades privadas. Recordamos, por ejemplo, el caso de la Universidad de Manabí. Existe un informe de Contraloría en el que se pidió la destitución del rector por un monto de alrededor de los 85.000 dólares destinados para tesis que finalmente no llegó a cumplir su fin. Entonces, existe una corresponsabilidad en cuanto a la transparencia y a mí me hace falta ese elemento para poder determinar, por ejemplo, cuánto más dinero debería destinarse para becas o para personal o quizás para laboratorios, no lo sé. Para nuestros oyentes, quienes están siguiendo este tema o tal vez ya se despertó esa inquietud en torno a esto, expliquemos, Leonardo, por favor, cuál es el nivel de gasto o el porcentaje de gasto que deben tener las universidades cuando ya son asignados los recursos y si es que existen al menos algunas universidades que lo están haciendo de mejor manera, porque en todo entendemos que hay excepción. Entonces sabemos que hay universidades que se han esforzado, que han realizado un manejo adecuado de los recursos, que superan el 90%. Me permito resaltar esto porque, nuevamente, cuando estuvo aquí acompañándonos el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, por ejemplo, se destacaba este porcentaje de ejecución de sobre el 90%. Pero, ¿qué es lo que pasa ya a nivel general? ¿Se puede decir que sí hay estas excepciones y que se podría advertir de que solo es cuestión de ajustar aún más esta planificación? Esto es bastante importante, Priscila. Muchísimas gracias por la pregunta. Como decía, en términos generales, el presupuesto global destinado para las universidades públicas, la ejecución presupuestaria nos llega al 85%. Sin embargo, es necesario revisar cada caso. Existen casos como el de la Universidad Central del Ecuador, por ejemplo, que supera el 90%, o una ejecución tan buena como el de la Universidad Cotopaxi, que supera el 96%. Sin embargo, hay otras universidades como la Universidad
Iquiam, que apenas tuvo una ejecución presupuestaria del 31.4% al cierre del 2019. Es decir, se le asignó 29.4 millones y apenas gastó 9 millones, dejando cerca de un 70% libre, es decir, no lo utilizó. Está también la Universidad de las Artes, por ejemplo, que apenas llegó al 61%, o la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, cuya ejecución presupuestaria apenas roza el 70%. Entonces, no es que todas las universidades están dejando dinero de lado, es lo ideal. No existe nada en la ley al respecto, no existe un porcentaje que te diga que lo óptimo sea el 95%. Sin embargo, como mencionabas acertadamente al inicio de la intervención, la planificación es importante. Y si yo a inicios de año tengo previsto gastar, por dar cifras cerradas, $1 millón, lo ideal sería que gaste cerca de el 95-90% o a lo mejor un poco más, y si es que me paso, pero si me entregan $1 millón y yo solo gasto $300,000 es porque mi planificación no está siendo la adecuada o mi nivel de ejecución es bastante pobre. Ujú. Leonardo, pero ¿no tiene que también existir algún nivel, no sé, de responsabilidad, de transparencia también en torno a la labor que realiza el Ministerio de Finanzas? Porque si hay un argumento que es bastante válido, el que no se transfieran los recursos de manera oportuna, se puede pensar en que es una artimaña, en que es una parte de una estrategia para luego tener un argumento para reducir los presupuestos. Esto puede ser así, es decir, no es necesario que desde el Ministerio de Finanzas también se busque un mecanismo, una forma de transparentar la información, de mirar de que se cumplan los procesos y que sea a tiempo la transferencia de los recursos, hasta para ir midiendo. Si es que este era el problema, ahora las universidades ya no tienen, digamos, un pretexto, por llamarlo de alguna forma, en que no se pueda ejecutar el presupuesto de manera óptima. Entonces, del lado del Ministerio de Finanzas también debe existir una responsabilidad. Si ya tenemos no ruido, pero sí una información, un argumento desde las universidades del por qué también puede costar el ejecutar el 100% de los recursos. Por supuesto, existe una corresponsabilidad también en ese sentido, es decir, el Estado también debe velar por el correcto uso de los fondos, del dinero de los ecuatorianos. Sin embargo, en este momento tienen una limitante, no digo en este momento en términos generales, dado que las universidades también tienen autonomía presupuestaria. Ellos manejan un presupuesto que es proveniente de fondos públicos. Sin embargo, en la ejecución de ese gasto, en la administración, incluso en la decisión de cómo se fijan los sueldos de los profesores y demás, ellos tienen cierta autonomía. En eso, bueno, están regidos por el consejo y demás. Los recursos se asignan en función del número de diferentes factores como los profesores, el número de profesores, el número de estudiantes, la preparación que tienen los profesores y demás. Sin embargo, aquí existe un problema de planificación y también de control del uso de los recursos, creo que de lado y lado. Por parte del gobierno, en este sentido que tiene que velar no solamente decir, bueno, se reduce o se aumenta el presupuesto, sino también ver cuánto es lo que realmente se necesita. Si vemos el nivel de ejecución presupuestaria, estamos viendo que una reducción de incluso un 10% es posible porque no se ha ejecutado más del 85%. Sin embargo, por el lado también de las universidades, ¿por qué no se está ejecutando el presupuesto que se le da? ¿Qué está pasando en este sentido? Hay más estudiantes. Siempre se habla de que si se resta recursos, no van a tener dinero suficiente para, por ejemplo, el tema de las ayudas financieras para los estudiantes. Ujú. Ahora, no sé si es un tema del presupuesto general o es un problema de la distribución que se hace del presupuesto para las diferentes universidades. Esto considerando el nivel de ejecución que tiene la Universidad de Cotopaxi versus Iquiam, por ejemplo. Ujú. Este tema es muy importante y ya para cerrar. Entonces también se debería realizar un informe, buscar un mecanismo nuevamente en el que se dé a conocer cómo están distribuidos los recursos, porque también este era un problema. Si bien más allá de atacar a una u otra universidad o de señalar a cómo está gestionando los recursos cada una de las universidades, al parecer sí existe una universidad que recibe
casi el doble de recursos que otra y con una diferencia de estudiantes, por ejemplo, no tan alta. Entonces, esto también debería ser revisado y es ahí donde viene esta corresponsabilidad del Ministerio de Finanzas. Y con esto cerramos, Leonardo. Por supuesto, pero por una parte el análisis por parte del gobierno en cuanto a la redistribución de los recursos de las universidades. Es necesario revisar caso por caso. No es posible que una universidad que recibe fondos públicos tenga una ejecución presupuestaria de apenas del 30%. Eso es realmente vergonzoso. Pero por otro lado, recordamos que estamos hablando de los máximos representantes de la academia. Estamos hablando de la universidad. Estamos hablando de las mentes que forman mentes. En ese sentido, yo sí quisiera hacer un llamado a las universidades públicas a, desde sus propias aulas, con su personal docente, elaboren planes, elaboren informes y análisis que no provengan de un observatorio, por ejemplo, para ver la ejecución presupuestaria, sino de sus propias aulas. Un análisis en este momento detallado, con cifras, un análisis cuantitativo y cualitativo de lo que está sucediendo con la ejecución presupuestaria, con el uso de los recursos, podría ser desde la academia un insumo bastante importante y bastante oportuno en este momento. De no haberlo, pues simplemente quedamos en el discurso político del si me bajas o me subes el presupuesto, pues podemos salir a las calles y, como lo digo, no pasa de lo político cuando, siendo la academia, podría hacer un aporte mucho más certero, presentar un análisis cuantitativo de lo que está sucediendo. Leonardo, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros, gracias por esta importante información, que tengas un excelente día. Gracias a ti, Priscila.